través del Mar Rojo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el Éxodo, especialmente el cruce del Mar Rojo, fue uno de los eventos más extraordinarios de la historia del Antiguo Testamento. Ahora, no es solo un hecho histórico, sino que aquí en este cruce del Mar Rojo encontramos lecciones valiosas que tienen que ver con nuestra salvación, porque nosotros también, así como Israel salió de la esclavitud de Egipto, nosotros también salimos de la esclavitud del pecado. Vamos entonces al estudio del primer subtítulo, Vayan y adoren al Señor. Claro, pues que después de la muerte de los primogénitos, Faraón se rindió y lloró. Aparentemente se arrepintió, solo que remordimiento no es arrepentimiento. ¿Qué cosa es el remordimiento? Es el miedo por las consecuencias del pecado que ya llegan a nuestra vida. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Es dolor por haber pecado, reconocimiento del pecado y perdón y abandono del pecado. Faraón no estaba arrepentido. Él sentía remordimiento, estaba desesperado por las consecuencias de su terquedad. Entonces vamos al texto Éxodo capítulo 12, versículos 32, 35 y 36. Dice así: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Varias ideas que tenemos que mencionar al leer este texto. En primer lugar, Faraón, finalmente rendido al ver las consecuencias de su actitud, le dijo a Moisés y a Aarón, su hermano, y a medianoche, pero ya no podía esperar que llegase el día siguiente. Esa misma noche, cuando vio los primogénitos muriendo, el pueblo llorando, desesperado, clamando, mandó llamar a Moisés y Aarón y dijo: llévense a su pueblo, vayan, sirvan a Dios, como me dijiste allá en el desierto, llévense. Pero por favor, bendíganme a mí también. Interesante que hasta un rey pagano, un rey terco y desobediente, al ver la grandiosidad de los hechos de Dios, pide bendición. Esto es interesante porque una vez yo estuve visitando una favela en Río de Janeiro, una favela peligrosísima a donde solo podríamos entrar acompañado de los propios delincuentes, de los propios traficantes. Entonces llegamos al pie de la favela, estábamos esperando ahí cuando llegaron los delincuentes, todos armados, con fusiles en las manos, revólveres. Y entonces uno de ellos dice: ¿quién es el pastor gringo? Aquí en Brasil a los extranjeros nos dicen gringos. ¿Quién es el pastor gringo? Yo levanté la mano. Me dice: sal, te vamos a llevar hasta la iglesia. La iglesia estaba allá arriba en la cumbre de la favela. Y nos llevaron. Y prediqué y nos trajeron de vuelta hasta el carro. Pero antes de entrar al carro, ya para despedirme, él me extendió la mano y me dijo: pastor, deme su bendición, por favor. Un pagano que no conoce a Jesús, que derrama sangre, que vive del tráfico, me estaba pidiendo la bendición. Y este incidente de Faraón me recuerda. Él manda llamar a Moisés y Aarón y les dice: llévense al pueblo, ya me rindo, me entrego, llévense al pueblo, pero déjenme un poquito de bendición. Ahora, yo creo que Dios bendice inclusive a los paganos que en algún momento, en un vislumbre,
ven la gloria de Dios y esperan bendición. Solo que la bendición pues les dura poco, porque ese vislumbre les dura poco. Pero Dios es bueno y Dios ama a sus hijos. ¿Tú crees que Dios no amaba a Faraón? ¿Tú crees que Dios quería la muerte de Faraón? No, querido. Faraón era un ser humano y Cristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario, también vino a morir por Faraón. Solo que Faraón endureció su corazón, no se rindió. Tuvo miedo de las consecuencias, pero no se entregó de verdad al Dios Todopoderoso. Bueno, vamos ahora. Hay otra cosa más que tengo que hablar en esta parte. Es que el pueblo de Israel llevó masa lista en sábanas, cargando. ¿Para qué? Para que, pues, ¿qué iban a comer en el desierto? Estaban yendo al desierto. Allá no había nada que comprar, no había nada para comer. Entonces llevaron masa pronta. Esto nos enseña una lección. Nunca debemos iniciar un camino sin alguna provisión. No es solo pan, provisión en todo sentido. Provisión en todo sentido. Recuérdate que la ropa con que ellos salieron fue la ropa que les duró 40 años en el desierto, lógicamente bendecido por Dios. Y otra cosa más, Dios les dijo, antes de salir visiten las casas de los egipcios y pídanles joyas, dinero, plata, vestidos. De cierta manera, no era una injusticia, no es que ellos ahora que estaban encima de la situación iban a abusar de los egipcios, sino que durante años habían sido abusados por los egipcios. En realidad, todo esto que ellos llevaron era el sueldo que no se les había pagado. El sueldo, ellos habían sido explotados laboralmente. Y ahora los egipcios reconocían todo eso y les daban el dinero, y les daban joyas y platas y vestidos, y con todo eso el pueblo de Israel partió rumbo a la libertad. Vamos a la segunda parte, la consagración del primogénito. Aquí vamos a ver que la salvación es por la fe, pero una vez que has sido salvo por la fe, tienen que haber obras en tu vida. Leo Éxodo 13, 11, 12 y 14. Dice así: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado. Mira, antes de leer el versículo 12, quiero pensar en este pensamiento. Cuando Jehová te haya metido en la tierra de Cananeo, ¿quién iba a llevar al pueblo a la tierra de Canaán? Jehová. No era el pueblo, no por sus fuerzas, no por su ejército. Era Jehová que los iba a llevar. En segundo lugar dice, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, cuando te hubiere dado la tierra. O sea, 2 veces se repite el pensamiento. Tú vas a entrar a la tierra, pero porque Jehová te lleva y porque Jehová te da la tierra, no es tuyo. O sea, la tierra de la salvación, la tierra de la libertad, es porque Jehová te conduce, es porque Jehová te lleva, no es porque tú has hecho algo para merecer la salvación. Versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Aquí viene el segundo pensamiento. Ahora tú, en gratitud a Dios por la salvación, porque Él te lleva a la tierra de la salvación, porque Él te entrega la salvación, en gratitud vas a dedicar tu primer hijo a Dios. Obra. La obra tiene lugar en la vida del cristiano como una expresión de gratitud y de obediencia, no como pago por la salvación, porque la salvación es por gracia, no pagas, no mereces, no es por merecimiento, es porque Dios te ama por su misericordia. Pero ahora que tú reconoces que Él te ha salvado por gracia, vas a vivir una vida de obediencia. Y Dios le pidió los primogénitos y ahora el pueblo va a obedecer. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, cuando los hijos más adelante preguntan, ¿por qué me estás dedicando a mí, el primer hijo, a Dios? Entonces tú le vas a responder, porque el Señor nos ha librado de Egipto con mano fuerte. Nosotros no salimos de la tierra de la esclavitud por nuestras fuerzas, salimos por su gracia, pero ahora tú eres una ofrenda de sacrificio a Dios.
vas a vivir para Dios, dedicado a Dios. Las obras tienen lugar en la vida cristiana después que reconoces que la salvación es únicamente por la gracia. Vamos a la tercera parte de este estudio. El cruce del Mar Rojo. Leo Éxodo 13, 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Interesante este pensamiento. Porque la tendencia humana es que cuando tú entras al desierto de las imposibilidades, de las dificultades, desierto es tierra de hambre, es tierra de culebras, es tierra de arañas venenosas, desierto es tierra de muerte. Pero para llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, tienes que pasar por el valle de la sombra y la muerte. Y la tendencia humana es sentirte solo. Dios me abandonó. Y para que el pueblo de Dios no tuviera esa sensación de que estaba abandonado, Dios apareció para ellos en forma de una columna de nube de día para protegerlos del sol. Así podrían caminar en el desierto bajo el sol abrasador, pero protegidos por la nube. Y de noche, para que continuasen caminando, porque el ejército de Egipto iba a venir atrás de ellos, Dios aparece en la forma de una columna de fuego para calentarlos, porque así como de día hace mucho calor en el desierto, de noche hace un frío terrible. Pero ahora había una columna de fuego calentándolos y alumbrándoles el camino. Mira cómo Dios protege. Oh, querido, no tengas miedo de partir hacia el desierto en esta vida. Muchas veces profesionalmente tienes que ir al desierto. Muchas veces para tener un buen trabajo, un buen empleo, tienes que partir para el desierto. Pero la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, te acompañarán. Dios no te dejará solo. Y de repente llegaron al Mar Rojo. Del lado izquierdo, una montaña no se podía subir. Del lado derecho, otra montaña no se podía subir. Al frente, un mar profundo no se podía pasar. Y atrás, el ejército egipcio, porque Faraón se había arrepentido de haber dejado de salir al pueblo y agarró su ejército y vino atrás. Y ahora aquí, frente al mar, encajonado entre montañas, entre el mar y entre el ejército enemigo, un pueblo de pastores, de constructores, incapaces de se defender. Ahí entra la mano poderosa de Dios. Mira lo que dice Éxodo 14, 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. 4 ideas en este texto. Primero, no teman. Delante de las dificultades, delante del mar rojo que encuentres en tu vida, querido amigo, no temas, porque el miedo te ciega los ojos, el miedo te impide ver las soluciones. Yo no niego que haya problemas en tu vida, pero hay solución para tu problema. Israel, desde el punto de vista humano, no veía salida, estaba encajonado. Tú tal vez en este momento, desde el punto de vista humano, no ves salida para tu situación, estás encajonado.
Pero sigue el primer consejo, no temas, porque si temes, tu propio temor te va a hundir, te va a llevar al fracaso, te va a enterrar. En segundo lugar, mantente tranquilo. Es el mismo consejo, de otra manera. Calma. Respira hondo. No mires al problema, mira a Dios. Levanta tus ojos a Dios. El problema es grande, pero levanta tus ojos y ve que tu Dios es más grande. No temas, mantente tranquilo. En tercer lugar, la salvación es de Dios y Él te la dará hoy. La salida para tu problema viene de Dios y te la dará hoy o te la dará esta semana, recuérdate. Pero no temas, mantente tranquilo. Finalmente, Dios peleará por ti. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer por ti. Pero lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Si tienes que tocar una puerta, Dios no va a tocar la puerta, tú tienes que tocarla. Pero Dios va a tocar el corazón de Él. Si tú tienes que pedir empleo, Dios no va a pedir empleo, tú tienes que pedirlo. Pero Dios va a trabajar en el corazón del gerente para que te dé el empleo. Ve con fe, camina con fe. Dios le dijo a Moisés, levanta la vara. Él podría haber pensado, pues Señor, estás loco, ¿para qué voy a levantar la mano aquí, la vara? El mar es el mar, ¿para qué voy a levantar la vara? Levanta la vara. No discutas con Dios, levanta la vara. Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Y el pueblo de Dios pasó a pie. Y cuando ya estaban llegando al otro lado, el ejército egipcio venía. Y viendo el mar abierto entró también. Pero cuando el ejército estaba en la mitad del mar, las aguas se cerraron. Y Faraón y todos sus ejércitos fueron llevados por las aguas. Ese es el Dios maravilloso. Ese es tu Dios maravilloso. No temas. En la vida espiritual hay tentaciones que no puedes vencer, debe haber, pero no temas. Busca a Dios, ora, estudia la palabra, busca una persona para contarle a Jesús y deja que el resto lo haga Jesús. El pueblo pasó finalmente al otro lado y ahí se cantó el cántico de Moisés y de María. Voy a leer solo un pedacito de ese cántico que es extraordinario. Éxodo 15, 2 y 3. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y ahora si tú vas a Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 al 4, vas a encontrar las mismas palabras repetidas. ¿Pero cuándo? Estas palabras fueron cantadas cuando ellos ya pasaron el mar y el enemigo se ahogó en las aguas. Y en Apocalipsis vemos al pueblo de Dios ya salvo, redimido, al mirar su historia pasada. Repite las mismas palabras: Jehová es mi salvación. Él es mi Dios. Yo estoy aquí no por mis fuerzas, estoy por Él. Y esta semana, cuando tú encuentres un buen empleo y vuelvas a la casa, canta: Tú eres mi Dios, Señor. Yo te alabaré por siempre. Tú eres mi Señor. Esta semana, cuando veas algún milagro en tu vida, levanta las manos al cielo y di: Señor, si algo sucedió en mi vida, no es porque yo tengo fuerzas, no es porque yo soy capaz, es porque tú eres mi Dios, Dios de mis padres, de mis abuelos. Le has prometido a mis antepasados que estarías con ellos y tus bendiciones me alcanzan hasta hoy. No temas. En esta vida siempre estarás frente a los mares rojos, pero no temas. Dios está contigo hasta el fin. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti.